Bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy. Hoy les voy a hablar de 1968. Hoy estamos a 23 de septiembre del año 2024. Y vamos a hablar de 1968 como un movimiento falso, porque fue un movimiento falso. Y les pido paciencia, prudencia para escuchar todo lo que tengo que decir. Son años en que yo vengo recopilando, escuchando testimonios, muy seguro, muy seriamente, me atrevo a afirmar lo que les voy a presentar y además también a denunciar a quienes estuvieron implicados en dicho tiroteo y que actualmente detentan cargos de poder, influencia y privilegios totalmente inmerecidos, siendo todos ellos traidores a México, que han actuado, colaborado con intereses que buscan perjudicarnos. Dedicado a todos los estudiantes del fallido sistema educativo mexicano, a todas las víctimas de las mentiras del narcoestado mexicano, que entre una de sus muchas mentiras, entre una de sus muchas falsificaciones históricas, está el 2 de octubre de 1968 por intereses inconfesables para ellos. Durante el año 2018, el periodista mexicano Ciro Gómez Leiva presentó las memorias inéditas del expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, un documento prácticamente prohibido por las mafias de la extrema izquierda. No le prestan atención, no se pide su encuadernación, no se pide su publicación para que pueda ser estudiado en las academias de historia de México. Es un libro, por tanto, prohibido por la extrema izquierda, que esa misma extrema izquierda, con su discurso solapado por mucho poder, dinero de extranjeros, han censurado la verdad sobre 1968 en los últimos 56 años. Espero que esto contribuya a ponerle fin a que sigan aumentando los años de esta mentira. Los que se quedan con falsedades dramáticas de televisión o de cine, como la película Rojo Amanecer de los corruptos hermanos Bichir, su película barata y falsa, es obligatoria en el fracasado sistema educativo mexicano para explicarnos lo que supuestamente fue 1968. No nos da ningún dato concreto, no nos da nada en lo que nos podamos basar auténticamente como una película o un material o un documento histórico. La verdad parece oculta, sobre todo para aquellos que no la buscan. Realmente saber lo que pasó en 1968 requiere de tiempo, de dedicación y de hacer muchas preguntas y de acercarse a quienes pueden respondernos en verdad, que para desgracia de muchos, en este caso no son los que se ostentan como historiadores, principalmente los historiadores que tienen un sesgo izquierdista o comunista. Aquellos que se conforman con lo que les dicen y no cuestionan porque asumen que han nacido para ser esclavos o que eso es demasiado complicado o que eso no les interesa, vivirán engañados. Este documento, con otros testimonios como el del economista mexicano Luis Alberto Pasos, ex líder estudiantil de 1968, crean la base, nos dan los elementos de testigos directos, no de nombres inventados, no de anécdotas fantasiosas, que acuérdense que en el mundo muchas presuntas masacres se basan en testimonios rocambolescos, en mentiras. Bueno, en este caso no, en este caso nos basamos en testimonios directos de personas que dan la cara, no de personas que se ocultan, como los que fomentan mucho la mitología del 2 de octubre. Él fue, por ejemplo, Luis Pasos fue el líder estudiantil. Sobre el tiroteo del 2 de octubre y de dónde surge tanto dinero, debemos de preguntarnos de dónde surge tanto dinero, billones de dólares, para mantener vivo la supuesta memoria del 2 de octubre no se olvida, el 2 de octubre sigue presente. Bueno, pues es la corrupción de varios gobiernos también que aportan nuestros impuestos para mantener viva la mentira, la memoria, la supuesta memoria falsificada de este mito de 1968.
También gracias a los testimonios de traidores a la patria, comunistas o izquierdistas, que con el paso del tiempo fueron revelando parte de sus mentiras o fueron revelando parte de sus colaboraciones. También esa fuente debemos de valorarla, porque ayuda a confirmar del otro lado pues la historia que estoy tratando de construir, este rompecabezas, ¿no? Nos llevan a una conclusión clara. El movimiento de 1968 es una mentira creada con la intención de organizar un golpe de Estado contra México auspiciado por intereses extranjeros. Las memorias inéditas de Gustavo Díaz Ordaz, expresidente de México, el hombre mejor informado del país por los servicios de espionaje que le presentaban informes directos, vale la pena destacar lo que denuncia los informantes del ejército mexicano que estaban infiltrados en el movimiento presuntamente estudiantil. Narran en una parte cómo arribó a la Plaza de las Tres Culturas Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 Sócrates Campos Lemus. Este personaje es importante porque también dio declaraciones que posteriormente quiso olvidar. Sócrates Campos Lemus, un agitador comunista, delegado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, fue visto por los informantes de Gustavo Díaz Ordaz, que llegó en un vehículo acompañado por 4 sujetos aparentemente estudiantes con ametralladoras. 4 sujetos con ametralladoras. Con esto pruebo que no era un movimiento estudiantil ni pacífico, pues ¿a qué llevas ametralladoras a un mitin estudiantil? Podemos pensar lo peor. En su momento, Sócrates Campos Lemus fue acusado de prestar servicios a la CIA, a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en una entrevista para Televisa, la principal cadena de televisión en México, respondió, dizque fui agente de la CIA, que me la hagan buena, ¿verdad? O sea, consideraba que eso era bueno. Es decir, los de la CIA, los de selecciones dicen que soy agente de la KGB. Pues cuando menos, que me hagan buenos los sueldos, cuando menos, ¿no? Este tipo que se dedicaba a ser agitador, le pagaban por hacer agitación, ¿no? Era prácticamente evidente que vivía de eso, del mito de 1968. Encuentro yo muy difícil que una persona que se dedica a ser un manipulador de masas no supiera o no sospechara de que sus acciones eran conducidas por gente de alto poder y con mucho dinero, con seguridad, gente de la CIA, de la Agencia de las 3 letras. ¿Quién dijo que la CIA contrata gente personalmente? Esa también es otra posibilidad. Usan gente y la desechan. Eso probablemente era Sócrates, un tonto, un cínico, que por cierto nunca escuché que hablara de las ametralladoras de sus cómplices, miembros del Partido Comunista Mexicano, que era la verdadera fuerza detrás de la farsa de 1968, que no tenían exigencias estudiantiles, sino que tenían exigencias de que se diera un golpe de Estado en México que ellos estúpidamente creían que podrían dar contra el presidente Gustavo Díaz Ordaz y que de esa forma se instauraría una dictadura comunista respaldada por la dictadura de Cuba, por ponerles un ejemplo. Ellos eran la verdadera fuerza, el Partido Comunista Mexicano, que fue fundado ni siquiera por mexicanos, sino por intereses extranjeros, muchos de ellos de origen judío, como es el caso de la familia Sheinbaum. ¿Qué real? Porque hay estos informes, tenemos que tomarlos como reales, porque son los informes de inteligencia oficiales del ejército mexicano. No le mentían a Díaz Ordaz en estos informes. Díaz Ordaz los revelaría, tal vez póstumamente. La realidad de las cosas es que por motivos desconocidos nunca publicó estas memorias y quedaron como documentos inéditos, unas aproximadamente más de 500 páginas a las cuales logró tener acceso el periodista mexicano Ciro Gómez Leiva. No solo dispongo de esta información, sino que tenemos las declaraciones del comunista Sócrates Campos Lemus, que asustado por un interrogatorio
no sé en qué condiciones también se habrá hecho ese interrogatorio. Lo bueno es que se guardan las declaraciones de ese interrogatorio realizado por el procurador Julio Sánchez Vargas, un personaje que también merece reconocimiento por haber interrogado a Sócrates Campos Lemus. Sócrates reconoció que los que querían destruir el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, o los que movilizaban el supuesto movimiento de 1968, eran tres principales sediciosos, criminales de la facción comunista del PRI, masón, del PRI narcotraficante, del PRI asesino de mujeres y niños. Esa facción que de ese partido que fue creado por el masón grado 33 Plutarco Elías Calles, responsable de masacres, de la masacre de más de 250,000 católicos durante los años 20 o finales de los años 20, de lo que se conoció como la Guerra Cristera, ¿sí? Estamos hablando de esa clase de gentuza de Tabasco, como el hoy narcodictador López Obrador. Vamos a ver luego cómo tiene su relación López Obrador también en esto, que en aquel entonces tendría 15 años de edad. Tenía 15 años de edad y al muy miserable, que se decía tan de izquierda, tan enemigo del PRI por la supuesta masacre de 1968, no le importó un cacahuate. Posteriormente, querer ser político por el PRI. Quería ingresar a la política por el PRI, a servir al PRI. No dijo que el PRI fuera una mafia o que fuera deshonesto por la supuesta masacre del 2 de octubre de 1968. Él quería estar en el PRI y estuvo en el PRI durante 12 años. Los responsables de esto es Carlos Madrazo, considerado uno de los ídolos, porque López Obrador venera a Carlos Madrazo, el líder criminal de los camisas rojas. Braulio Maldonado es otro de los personajes aquí que debemos de citar, sería otro de los que movían el falso movimiento de 1968. El otro caso es el de Humberto Romero. Y por último, Víctor Urquidi, que era director del Colmex. Dicho sea de paso, el Colmex fue fundado por refugiados terroristas o comunistas, masones, lo que ustedes quieran, anarquistas, anarcocomunistas. Pues el Colmex fue fundado por refugiados criminales de la Guerra Civil Española, es decir, personas que participaron en las masacres como Paracuellos o que al menos aplaudían las masacres como Paracuellos en España durante la Guerra Civil Española, que no fue una guerra civil. Más bien fue un intento de Stalin junto con Estados Unidos de exterminar a esa nación, de exterminar la España católica como una venganza, un odio que siempre han tenido las élites satánicas de Estados Unidos e Inglaterra contra España, por la nación más católica, ¿no? La nación que más la nación que más hizo proliferar la fe católica. Y en menor medida también se señalaba por parte de este Sócrates Campos, en medida de lo posible, pues se señalaba a Elena Garro. Ella que estuvo ligada de distintas formas con el masón y ateo Octavio Paz, a su vez amigo, si no mal recuerdo, del historiador mexicano Enrique Krauss. Bueno, pues estos eran los supuestos vasos comunicantes, o al menos lo que reveló el tal Sócrates, líder del movimiento radical de 1968, un trotskista. Los trotskistas eran sobre todo célebres por sus masacres. Es una completa falsedad que se nos dice, una falsificación histórica que se nos dice que cuando el judío León Trotsky, en realidad llamado León Bronstein, se refugió en México en casa de esta pintora judía narcisista, egoísta y enferma mental, enferma físicamente también, llamada Frida Kahlo, que era su amante, era amante en la casa de Diego Rivera, un satanista Diego Rivera que además presumía de haber comido carne humana. Todas estas que son, estoy destruyendo, ¿no? Todas las vacas sagradas de un México mediocre, de un México manipulado que le han impuesto extranjeros como sus
sus representantes o como sus personajes culturalmente más significativos. Bueno, vamos a echarle un poco más de lodo a todos estos, ¿no? Era una mentira decir que Trotsky se estaba refugiando en México, que porque era un moderado. Si él fue el que organizó los batallones de la muerte del Ejército Rojo, de esos malditos que llegaban y violaban mujeres y niñas en Alemania, en Estonia, en Lituania, y que posteriormente por eso se hicieron todas esas masacres, porque pensaban que todos los judíos eran comunistas como Trotsky. Trotsky podemos decir que era incluso más peligroso psicópata, asesino, que el mismo Stalin. O por lo menos digamos que eran lo mismo, que no nos vengan con la tontería de que Trotsky era un personaje moderado, porque no lo era un carnicero. Estos eran los vasos comunicantes de los que manipulaban, los que engatusaban, los que engañaban a los bobos de 1968 del falso movimiento estudiantil. Bueno, de otros intereses para generar una guerra civil en México, algo así, algo parecido, sin importarles lo que pasara. Cuando digo que no les importaba lo que pasaran, me refiero a que no les importaba el costo de vidas humanas que pudiera en esto resultar. Porque era dañar a México a como diera lugar. La CIA, la Embajada de Estados Unidos en México, ha pedido del presidente más abortero, o de los primeros más aborteros que había en Estados Unidos en aquel entonces, Lyndon B. Johnson, que se convirtió en presidente de los Estados Unidos de Norteamérica después del asesinato del presidente John F. Kennedy. John F. Kennedy, también el apellido Kennedy, de una familia Illuminati muy poderosa, pero que comenzó a realizar una serie de cosas que no le gustaron para nada a la élite, o se rebeló contra la élite, o quiso ser independiente, y ellos determinaron su asesinato, su muerte. De hecho, la muerte de Kennedy estaría muy relacionada con los intereses del Estado de Israel de tener armas de destrucción masiva, a las cuales se habría opuesto el mismo Kennedy. Una cosa muy interesante, ¿no? Porque le dan muchas vueltas a que por qué murió Kennedy. Si era, pues, a final de cuentas, un izquierdista, no representaba mayor amenaza al poder, pues sí había una cosa a la que se negó Kennedy, y por eso le dieron muerte. Y entonces vino este ultra sionista, este terrible presidente llamado Lyndon B. Johnson, que con el cuento del anticomunismo, que eso es una estupidez porque todos ellos eran favorables al comunismo, a la destrucción de la civilización cristiana, pero con el cuento del comunismo podían vender armas, podían interferir en cualquier país que a ellos se les ocurriera. Por ahí va el sentido de que la Embajada de Estados Unidos tuviera intereses en promover un movimiento de extrema izquierda radical. ¿Y por qué digo que Lyndon B. Johnson era un presidente abortero? Pues porque él es el que tiene la frase esa de que $5 bien invertidos en que mueran niños, o en que no nazca nadie, en proyectos antinatalistas, aseguran la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya por aquel entonces, recordemos que estaba en el poder un Illuminati llamado Henry Kissinger, que era el que realmente movilizaba a los presidentes de los Estados Unidos como su principal consejero. Henry Kissinger, un satanista de alto grado, un violador y asesino de hombres porque era homosexual, durante la guerra de Camboya, así denunciado por la esposa del coronel George Griggs, la señora Kay Griggs, en 1998. ¿Sí? Ellos eran los que tenían los principales intereses militares de decirse que había una guerra fría, que había una lucha contra el comunismo, puros engaños, porque a ellos les convenía en muchos sentidos estas tiranías, y las asusaron, y las protegieron, y las mimaron, y les dieron recursos, y les dieron tecnología, todo lo permitieron. Todo lo permitieron, porque bastara con que Estados Unidos le retirara los recursos a una organización corrupta como la ONU para que dejaran de proteger y darle tanta protección a Fidel Castro, a la dictadura de la URSS, la dictadura del Partido Comunista Chino. Pero no, por ahí no iba el sentido de las acciones de Lyndon B. Johnson. Él dijo,
como las ideas de Kissinger, que invertir en antinatalismo en países tercermundistas como México garantizaba los intereses militares de Estados Unidos. Bueno, pues ellos fueron los que hicieron el vil, el criminal, el injusto, el malintencionado, el deshonesto, el falso tiroteo de 1968. Confusión que algunos seguramente hasta la fecha lo tendrán memorizado, porque así se los enseñaron en el centro de adoctrinamiento llamado Escuela Pública, como el movimiento estudiantil de 1968. No era estudiantil porque no tenía demandas estudiantiles. Tan sencillo como eso. Es más, ni siquiera tenían demandas firmes. Si les concedía algo el gobierno, las cambiaban. Un interés para dañar, para trastocar, para trastornar severamente el gobierno, era exigirle la destitución del presidente. Y eso, pues cualquier gobierno lo considera inaceptable. Porque además no había motivo para destituir al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Era simplemente una exigencia del criminal, asesino, masón, líder de los Camisas Rojas, Carlos Madrazo, en contubernio con los intereses de una agencia terrorista de otro país. Una mentira que con mucho dinero, o sea, me refiero al movimiento de 1968, fueron convirtiendo en una telenovela dramática, ¿sí? En una telenovela de lágrima tendida, telenovela comunista, y que muchos ignorantes creen conocer mejor que aquellos que estuvieron presentes. Porque hay gente que se atreve a descalificar el testimonio de pues los agentes de inteligencia del ejército mexicano en el 68. Hay gente que se atreverá a descalificar el testimonio de Gustavo Díaz Ordaz, el testimonio de Luis Alberto Pasos, el economista mexicano que fue líder estudiantil. Habrá gente que se dedique a tratar de negar lo que es evidente. Un movimiento falso con intereses extranjeros, con intereses políticos muy siniestros sobre nuestro país y que representó, el 1968 representó un parteaguas para que México se empobreciera, para que México tuviera cada día más problemas, para que intereses extranjeros tuvieran mayor libertad de intervenir o de hacer injerencismo extranjero en nuestro país. Ese es el resultado del falso movimiento de 1968. Bueno, lo que posteriormente llamaron masacre del 68, mucho por culpa de farsantes y oportunistas vendedores de libros de ficción, como es el caso de Elena Poniatowska. ¿Dónde está actualmente esta señora de avanzada edad que se dedicó a vender libros y a transarse y a robarse el dinero público? En su momento estuvo con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y ahora está besándole los pies o las garras a López Obrador. Bueno, pues esta señora que ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos, ni siquiera fue parte del movimiento de 1968, lo que se dedicó a hacer fue escribir supuestos libros con testimonios tomados selectivamente, ¿no? Para construir lo que a ella le interesaba. Sus libros, a diferencia de los actuales, como de los actuales libros que forman parte de la vida contemporánea de México y que todos ustedes deberían de tener, como por ejemplo El Rey del Cash, o como por ejemplo El Gran Corruptor, ambos libros de la escritora mexicana Elena Chávez, quien conoció de cerca, porque estaba ahí, conoció de cerca la forma en la que se maneja el corrupto López Obrador, que todo el dinero del narco llegaba en efectivo para que no se pudiera fiscalizar, para que no pudiera dejar evidencia alguna, que todo el dinero, el entre que le pagaban los políticos que asumían cargos a través del PRD, ahora de Morena, pues también se tenía que hacer en efectivo todo lo que se roban de los municipios, de las gobernaturas estatales, lo que se roban como diputados, como senadores, pues todo ese moche, esa, ¿cómo le llaman también? Ese paso de charola, pues se hace en efectivo. Porque López Obrador no quiere nada que tenga que ver con los bancos, nada que se pueda fiscalizar, nada que se pueda rastrear. Esa clase de libros están prohibidos en nuestro país, es difícil encontrarlos. Los libros de Anabel Hernández, que exponen la relación criminal entre Andrés Manuel López Obrador y el cártel de Sinaloa y otros expresidentes que también tuvieron negocios y nexos con el cártel de Sinaloa. Sheinbaum también, que tuvo negocios con el cártel de Sinaloa. Bueno, pues todos esos libros están censurados, pero los de Elena Poniatowska y sus mentiras sobre 1968, no. Sus libros se comercializan por millones y ahí otra vez vemos la mano sucia
del gran capital mundial que ayuda precisamente a la difusión de libros con mentiras. Porque es una visión falaz, distorsionada de la historia, y porque ante todo los libros de Lenita Poniatowska, una corrupta, que por su avanzada edad no deja de ser una corrupta y una corruptora, una persona malintencionada que le hizo daño a México, lucrando con México, pues ocurre que esos libros dejan muy bien oculto lo que en realidad se estaba haciendo en México, la operación que se estaba desplegando en México, y le sirve mucho al sistema global opresor, experto en golpes de Estado, a ocultar las cosas que ellos hicieron y a descalificar la voz de los informes que sí nos aportan algo más que dramatismos o cuentos. Que en este momento, por ejemplo, ese poder global corruptor pues está apoyando al criminal López Obrador, porque no le hacen un golpe de Estado como el que intentaron hacerle al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Ahora mismo que sí sería necesario, porque realmente el hecho de que un narcogobierno esté en nuestro país pone en peligro la seguridad interior de los Estados Unidos, no lo hacen, como pretendieron darle un golpe de Estado al presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1968. Fueron los dirigentes del movimiento comunista del 68, tapadera del criminal Partido Comunista Mexicano, pero también de la CIA y del embajador Fulton Freeman, un Illuminati. La idea básica de la CIA es decir que México estaba cayendo en las manos del comunismo, porque el presidente Díaz Ordaz sería denunciado como una persona que no era capaz de hacer frente a los comunistas, o que no era lo suficientemente fuerte, o que no tenía los medios para resistirse al comunismo. Pero como el presidente Gustavo Díaz Ordaz sí los tuvo y no se acobardó, entonces Estados Unidos, o mejor dicho, la CIA, que algunas veces debemos de decirlo, vamos a decir que opera en muchas cosas sin rendir cuentas exactamente de lo que hace, porque típicamente se supone que son cosas secretas, no son cosas que lleguen a ser debatidas en el Congreso. Oye, mira, vamos a dar un golpe de Estado en tal país y lo tiene que aprobar el Congreso. Pues no, realmente goza de mucha autonomía, como en su tiempo lo tuvieron muchas otras organizaciones militares de la antigüedad, ¿no? Como los caballeros templarios, que también tenían mucha libertad y se pasaban por el arco del triunfo los reclamos o lo que dijera el Papa. Ellos actuaban autónomamente para cometer saqueos y asesinatos. Curiosamente, a los líderes de la CIA también se les conoce como los caballeros templarios, por algo ha de ser. Entonces, el embajador Fulton Freeman impulsaría con millones de dólares a armar y fomentar toda violencia en México, quizá ya no con estudiantes, sino echando mano quizá de grupos criminales, y generar el máximo horror posible para justificar un golpe militar en México que tenía que darse por parte de un militar mexicano, preferentemente un general de alto rango, un general de división, como por ejemplo se señala que fue Marcelino García Barragán. En una entrevista que hace el órgano de propaganda de Morena, Diario La Jornada, que le hizo a Marcelino García Barragán, abuelo de Omar García Harfuch, él dice que el embajador Fulton Freeman lo buscó y que le decía cosas como que Estados Unidos no se molestaría si él le diera un golpe de Estado a Gustavo Díaz Ordaz porque era lo necesario. Pero Marcelino García Barragán se negó. Esto no es nuevo porque si nos vamos a la historia reciente, Barack Obama abasteció de armas a los cárteles de la droga para destruir México en el gobierno de Felipe Calderón. Eso fue lo que realmente disparó toda la violencia durante el gobierno de Felipe Calderón, que teníamos al satanista Obama, a uno de los peores presidentes, a uno de los presidentes más narcotraficantes y asesinos de la historia de Estados Unidos, ahí operando durante 8 años, 8 años que parecían el apocalipsis, 8 años que parecía el mismo infierno, porque Obama movilizaba todo el dinero, todos los dólares para matar millones de personas en todo el mundo. Eso lo hizo Barack Obama. Vino Donald Trump y conocimos, porque nunca se había visto, 4 años de paz. Se va Donald Trump, viene Biden y tenemos
masacres en Ucrania, conflicto con Rusia, tenemos el problema de Gaza y el Estado de Israel que ya supera los más de 40,000 muertos, México desquiciado con el narcotráfico porque Biden no hace absolutamente nada por frenar los crímenes y ambiciones de López Obrador, lo deja destruir el Poder Judicial, lo deja destruir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le permite acabar con los organismos constitucionalmente autónomos, no hace nada, hagan de cuenta que el país más intervencionista está desaparecido simplemente porque les gusta todos los crímenes que está cometiendo López Obrador para destruir el posible buen funcionamiento de México, lo cual representa un atraso, y un país atrasado representa un país fácilmente manipulable para sus intereses. Con Donald Trump se moderaba el narcopresidente. La obra criminal del narcopresidente se tuvo que moderar porque estaba en el gobierno alguien que no le era favorable a sus proyectos. Biden también permite que Nicolás Maduro se reelija de una forma ilegal, que esté masacrando a manifestantes, más de 27 oficialmente, y que tenga más de 2,200 presos políticos simplemente por haberse manifestado contra Maduro, porque Maduro se negó a reconocer al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Solo por ponerles un ejemplo. Reciente, son ejemplos recientes. Pero vamos a ejemplos anteriores a 1968. El embajador de los Estados Unidos en México, Joel R. Poinsett, que era el patrocinador de los liberales o que crea el Partido Liberal, donde estuvieron traidores a la patria como Antonio López de Santa Anna, como Benito Juárez, pues buscó a ese militar fracasado de bajo rango llamado Antonio López de Santa Anna para ofrecerle dinero a cambio de que diera un golpe de estado contra el emperador católico Agustín de Iturbide, el padre de la independencia de México. Dar un golpe de estado que se llamó o que se desarrolló finalmente como el Plan de Casamata. En otra ocasión, el traidor a la patria, Vicente Guerrero, autor del primer fraude electoral en México, pues le propuso al embajador Joel R. Poinsett venderle el estado mexicano de Texas entonces era mexicano, a cambio de que le diera apoyo económico y militar para dar un golpe de estado en contra del presidente conservador Anastasio Bustamante. Tenemos entonces ese antecedente. Lo que querían hacer en 1968 era algo muy parecido: darle dinero a Marcelino García Barragán para que diera un golpe de estado en México, para que quitara al presidente Gustavo Díaz Ordaz, que estorbaba los intereses comunistas de la CIA o de Estados Unidos y de otras mafias extranjeras. ¿Por qué se negó Marcelino? ¿Por qué se negó el general Marcelino? ¿Será acaso por patriota? No. Por cobarde, porque sabía bien que no tendría el apoyo deseado de México, de los ciudadanos, ni de los militares que aún eran leales a Gustavo Díaz Ordaz, o porque quizás le dio miedo o no confiaba en Freeman. No confiaba en Freeman, tal vez. Estas cosas son peligrosas porque, como se diera cuenta Díaz Ordaz de lo que estaban tramando, pues Estados Unidos se echaría para atrás, negando cualquier relación con Marcelino, y a Marcelino se le procesaría por alta traición a la patria y quizás se le ejecutaría, que es uno de los motivos en México por los cuales pueden condenarse a alguien a pena de muerte, traición a la patria. Que en realidad no es el delito de traición a la patria que conocemos en el Código Penal, sino una alta traición, y sería algo que no está en la ley, pero que sí se aplicaría. Quizá la idea era que Marcelino diera un golpe de estado militar, se declarara presidente de México, y entonces, ya estando en el poder, Estados Unidos justificaría una intervención militar para derrocarlo. No sabemos, pero Marcelino simplemente decidió que no le gustaba la idea de ser presidente, probablemente ya entendió que eso sería muy complicado, que eso tendría gravísimas implicaciones, o que le podría costar la vida. Por eso fundamentalmente fue que no lo quiso. Yo tengo ubicado a Marcelino, el abuelo de Omar García Harfuch, como un miembro de las bandas de asesinos y violadores de Francisco Villa. Entonces no podría ser distinto, ¿no? Fue un criminal de la Revolución Mexicana, como los Obregón, como los Cárdenas, como los Calles. Fue un criminal de la Revolución Mexicana y era una persona sin principios, que posteriormente se hizo llamar militar, ¿no?
Esta clase de cosas son juegos muy peligrosos, son manipulaciones, pueden haber trampas, nadie es amigo de nadie en estas cosas, todos son papeles de baño desechables, por decirlo de alguna forma. Con anterioridad, al presentar la lista de los linajes de las familias masónicas de alto grado, de la masonería, pues se ha hablado puntualmente de dinastías principales como la familia Freeman. Incluso se dice que ellos estarían emparentados con Hitler por un hijo bastardo perdido por ahí en Inglaterra. Creo que este embajador debe de pertenecer a ese mismo linaje porque le fue encomendada una misión especial y destructiva contra México. Para más información sobre esto, pues les recomiendo leer el trabajo de el historiador Rodolfo Calderón Vivar. Él escribió varios detalles, hizo una crónica de varios detalles del 2 de octubre en el año 2013, que explica muchos aspectos de la farsa del movimiento de 1968. También les recomiendo que busquen la entrevista, el testimonio radiofónico, porque fue una entrevista radiofónica, que se le realizó al ex líder estudiantil Luis Alberto Pasos. También pueden buscar la entrevista que dio Gustavo Díaz Ordaz sobre 1968, una entrevista que dio en el años después, antes de que el presidente José López Portillo lo obligara, que también fue un pésimo sujeto, José López Portillo, obligó contra su voluntad, contra la voluntad de el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, a ser embajador de México en España. Cuando falleció el héroe nacional español, el líder de la resistencia anticomunista, el general Francisco Franco, el generalísimo Francisco Franco. Y esto lo digo para hacer enojar mucho a los comunistas, asesinos y ladrones que están en mi país y que tienen ancestros criminales de los que mataban sacerdotes, monjas, como la masacre de Paracuellos, en la Guerra Civil Española. Y que hoy todos esos infelices y granujas están en el partido narcotraficante y pederasta Morena, ¿sí? El generalísimo Francisco Franco. Él que derrotó al comunismo internacional pese a tener el apoyo de Stalin, pese a tener el apoyo de Francia y el apoyo de Estados Unidos de Norteamérica, la masonería y el militarismo de Estados Unidos de Norteamérica, pese a tener los rifles Mauser, que Lázaro Cárdenas del Río, robándose millones de pesos al pueblo de México, envió a España con la condición de que asesinaran sacerdotes y monjas. Me alegro muchísimo. Como no podía, supuestamente, o por la lealtad criminal que tenían pues todos estos presidentes masones a los terroristas o al movimiento terrorista internacional, o por no incomodar a Estados Unidos, por cobardes, no emprendían relaciones diplomáticas con España, siendo que Estados Unidos sí tenía relaciones diplomáticas con España. Desde el gobierno de Eisenhower, Francisco Franco tuvo relación con el gobierno de Estados Unidos y España. Pero México, que siempre, mejor dicho, los presidentes de México, traidores al cristianismo, traidores a la civilización de la cual también ellos surgen, no querían tener relación con Francisco Franco. José López Portillo obliga al expresidente Gustavo Díaz Ordaz a ser embajador de México en España, también para fomentar la retórica de chismes que siempre ha manejado la prensa corrupta de la izquierda, los pasquines de izquierda como La Jornada. Querían decir que Gustavo Díaz Ordaz se refugiaba en España, que porque él quería ser español, que porque despreciaba mucho a México. Si la realidad de las cosas es que México es España, o sea, México es como una extensión de España y lo seguirá siendo por siempre. En tanto existan la población como lo es y nuestra cultura y tradiciones, ¿no? Decía, por ejemplo, Federico García Lorca que el español no sabe lo que es España hasta que conoce América. Y tiene todo sentido esa frase. No quería José López Portillo todavía perjudicar más la imagen de Gustavo Díaz Ordaz,
diciendo que se iba a España, que porque su esposa tenía orígenes españoles y que eso mostraba su poco afecto a México y que por eso la masacre del 68, bla, bla, bla. Palabras que se lleva el viento, mentiras que se repiten y que otros acompletan. También les recomiendo que busquen pues los extractos que hizo el equipo de periodistas que hizo Ciro Gómez Leiva para, si no mal recuerdo, la televisora Grupo Imagen, sobre las memorias inéditas de Gustavo Díaz Ordaz. Misterioso cómo las habrá conseguido. El periodista bueno no revela sus fuentes, ¿verdad? Pero se le agradece a Ciro Gómez Leiva porque ya con esto constatamos que Ciro es grande como periodista, pese a decirse materialista dialéctico. Comprendo, ahora puedo intentar de comprender o me imagino por qué el presidente López Obrador intentó asesinarlo, porque es evidente que fue López Obrador quien ordenó su atentado. Ciro se salvó únicamente por el blindaje de la camioneta, pero él sería quien estuvo detrás de enviar al sicario conocido como el Bart en su contra. Ciro Gómez Leiva vale mucho, puede no gustarles su estilo de hacer comunicación, su estilo de hacer periodismo, pero su equipo revela cosas importantes y por eso es que existen tantas amenazas en su contra, por eso es que existe tanta mala intención por parte de López Obrador. El embajador Fulton Freeman públicamente pretendía hacer creer al mundo que él estaba a favor del presidente Gustavo Díaz Ordaz, el presidente civil de México. Pura hipocresía, traición y mentiras, o como dijeran PHTM, pura hipocresía, traición y mentiras, que ya no me salió bien la frase. Freeman hizo una encuesta estudiantil en México, supuestamente, en la que resultó que el 90% de los estudiantes mexicanos estaban muy contentos con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y que México no peligraba, por tanto, de un golpe comunista en medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría, mis polainas, la Guerra Fría, un embuste, un engaño. Eran plenos colaboradores del comunismo. ¿Por qué? Porque se firmó así en la conferencia de Yalta. En la conferencia de Yalta, cuando se reúnen los 3 asesinos de la humanidad más despiadados que ha tenido, que es Roosevelt, Stalin y Churchill, el masón Churchill, que también forma parte de un linaje Illuminati, como Roosevelt, pactaron entregarle al comunismo más de la mitad del mundo. Es más, progresivamente entregarle el mundo entero. Porque además Roosevelt era comunista. Bien, pues eso de la Guerra Fría, una completa falsedad. Por cierto, y vale la pena mencionarlo, vale la pena recordarlo, porque también les voy a pedir que busquen esto. De hecho, Hollywood hizo una película titulada Rojo Amanecer, pero está protagonizada por actores bien conocidos, bien vinculados con pues la agencia de relaciones públicas de la agencia de las 3 letras, que necesita mucho de presentarse como los héroes en el cine, al menos en la ficción. Patrick Swayze y también el acusado de abuso infantil Charlie Sheen son 2 de los actores que participaron en Rojo Amanecer de 1984, que a modo de introducción decía que la amenaza comunista estaba ya en la frontera de Estados Unidos con México, porque en México estaba cayendo a manos del comunismo. Tan solo no vean la película si no les interesa, pero vean la introducción y ahí dice eso, que México estaba cayendo en manos del comunismo. Y eso en 1984, años después del movimiento del 68. La narrativa de los medios sionistas, o la propaganda de los medios sionistas, que era la misma desarrollada en 1968 por Fulton Freeman, embajador de Estados Unidos en México. Ahora te pregunto, ¿no te parece un poco raro que el criminal dictador comunista o masón o chavista o como quieran llamarle, López Obrador, esté entregando todo el poder y el dinero al narco ejército mexicano? ¿No te parece algo extraño esta reforma que no tiene que ver prácticamente nada con la Guardia Nacional? La reforma esta que están haciendo es para militarizar el país, para poder ocultar los crímenes del ejército como asuntos de seguridad nacional. O sea, los crímenes de la policía, de todas las policías, como asuntos de seguridad nacional. Garantizar la impunidad en los tribunales especiales del ejército. Una cosa muy lamentable.
Además de que están desapareciendo el poder judicial con la antirreforma. Poder y dinero, todo a los altos mandos del narco ejército mexicano es lo que está haciendo López Obrador. Te pregunto, ¿no será que ese golpe que no pudieron darnos en 1968 lo están haciendo ahora? Con la complicidad de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. A final de cuentas, sus familias ya colaboraban en eso. Esta idea me gusta mucho, creo que se le puede sacar mucho partido, pero será motivo de otras reflexiones a partir de los hechos. Fulton Freeman es señalado como uno de los principales patrocinadores del movimiento criminal de 1968, esto ya lo reconocían incluso los agentes de inteligencia del ejército mexicano. De otro modo, la prensa corrupta, secuestrada por la extrema izquierda, como Excelsior, que estaba tomado por Julio Scherer García, el posterior fundador de la revista Proceso, pues no hubieran podido publicar nada, no hubieran podido darle semejante difusión a la explosión de propaganda comunista o marxista contra México de aquel entonces. Julio Scherer García, posteriormente fundador de la revista Proceso, era descendiente de Hugo Scherer, un banquero alemán enviado a México por la familia Rothschild desde Alemania a través de la familia Blech-Roeder durante el gobierno del general Porfirio Díaz. Julio Scherer García, que vivió entre los años de 1926 al año 2015, era amigo personal del genocida más importante de México, Ismael El Mayo Zambada, que para desgracia de toda la narcoizquierda, para la desgracia de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, está detenido en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero para desgracia de los mexicanos, pues la violencia sigue desatada porque, si bien se detuvo al líder del cártel de Sinaloa, no se ha detenido a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán ni al hijo de Ismael El Mayo Zambada, así que esta hidra de 1000 cabezas pues sigue matando, sigue devorando la vida del pueblo de México. El líder del cártel de Sinaloa, Zambada, era empleado principal del narcoestado mexicano, del narcoestado masón mexicano. Eso denunciado por su hijo Vicente Zambada Nieblas en su diario personal. Igual que López Obrador, Julio Scherer era amigo del Mayo Zambada. Scherer tuvo la única entrevista que concedió el Mayo Zambada. Eso no habla bien de él. Los Scherer, al igual que los Sheinbaum, pues bueno, son invasores a México y no tendrían por qué estarse metiendo en los asuntos de nuestro país. Pero ya ven que hasta la quieren nombrar, dice que que ya es un hecho, que es presidente de México, con toda una serie de manipulaciones contra el país, distorsionando el voto mexicano, con programas sociales, con propaganda del Estado, con la complicidad del peor presidente de la historia de México, López Obrador. Como sea, México se sigue caotizando y en un río revuelto, pues cualquier cosa es beneficiosa para quienes quieran intervenir en México. El cuento, pues ya lo expuse, era más o menos el mismo que utilizaron para dar golpes de Estado en Iberoamérica, en Venezuela derrocando al presidente Marcos Pérez Jiménez, pues para eso también la CIA utilizó comunistas, cuando derrocaron al presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, que lo que dijo Anastasio Somoza se ha ido cumpliendo todos los días, ¿no? El comunismo no sale de Nicaragua, mata estudiantes, persigue a la iglesia, no hay nadie que haga algo contra Daniel Ortega. Estados Unidos parece ser cómplice también de Daniel Ortega secretamente, o al menos quienes tienen la autoridad para interferir en Nicaragua no lo hacen. Qué raro, ¿no? No lo hacen. ¿Por qué sí lo hicieron contra Leónidas Trujillo en Dominicana? ¿Por qué no lo hacen contra Maduro? ¿Por qué no lo hacen contra López Obrador? ¿Por qué no lo hacen contra Díaz-Canel? Porque les gusta, porque lo quieren así. Ese cuento estúpido de que es una dictadura o que no hay una democracia en esos países fue el pretexto suficiente para organizar golpes de Estado. También hicieron algo así en Brasil. Ahorita me estoy acordando que también en Brasil. Pero hay que tener siempre conocimiento de estas cosas porque estas cosas son fundamentales para la vida de un país. La única intención era destruir la fortaleza nacional y abrir las puertas al comunismo, que se apodera de esos países como hicieron con Cuba en 1958, porque ellos ayudaron a Fidel Castro a tomar el poder de Cuba, eso es indiscutible, eso estuvo pactado.
Para destruir estos gobiernos, Estados Unidos financió fuertemente a grupos terroristas marxistas de extrema izquierda o cualquiera que se declarara contrario al gobierno. Eso fue el movimiento de 1968 también. Tal es así que existe el testimonio, bueno, esto ya lo mencionamos, de Marcelino García Barragán, el general que sería el encargado de dar el golpe de Estado, a pedido del embajador Freeman. Nos recuerda también pues la farsa del movimiento de los 43 delincuentes normalistas de Ayotzinapa que siguen robando, que siguen destruyendo bajo pretexto de que mataron a sus 43 delincuentes un cártel rival. Un asunto que podríamos decir fue una riña entre particulares dedicados al crimen organizado, pues no, bajo la mentira esta de los estudiantes se utiliza también o se utilizó por López Obrador e intereses extranjeros como un minigolpe de Estado contra México, no contra Enrique Peña Nieto. El tirano comunista López Obrador le gusta contar su admiración por Carlos Madrazo, padre de Roberto Madrazo. A López Obrador le gusta contar la historia, la historieta, esto es lo importante. Me hubiera ahorrado muchos comentarios si hubiéramos empezado por acá. Le gusta contar la historieta a López Obrador de que un criminal a sangre fría, un torturador como Marcelino García Barragán, iba a la casa de el expresidente Lázaro Cárdenas del Río a llorar hecho una magdalena, diciendo que Carlos Madrazo, que murió en un accidente de avión oficialmente, que no habría sido un accidente, sino que su avión cayó porque fue averiado por órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz y que incluso daba el nombre del militar que fue encomendado para esa acción el 4 de junio de 1969 en Monterrey, Nuevo León. ¿Usted va a creer que un asesino, un torturador como Marcelino García Barragán iba a llorar a lágrima tendida por la muerte de un criminal como Madrazo? Madrazo, discípulo criminal del callista, del masón Tomás Garrido Canaval, que fue gobernador de Tabasco durante 3 ocasiones, el denominado Tragacuras, que fundó el grupo criminal conocido como los Camisas Rojas, que se dedicaban a destruir iglesias católicas. Creo que se cuenta que el activista católico mexicano Salvador Abascal Infante fue quien, junto con un grupo de personas, tabasqueños sobre todo, hartos de la dictadura de Tomás Garrido, lo quitó. Movilizando gente de forma pacífica fueron y lo hicieron huir. He escuchado esa historia en varias ocasiones, la he podido escuchar también por parte de algunos de sus familiares y creo que es una historia que valdría la pena también contarla en estos micrófonos. Madrazo, discípulo de Garrido Canaval, los hijos, por ejemplo, los hijos de Garrido Canaval tenían algo así como nombres raros como Soy la Libertad, y algunos de sus hijos fueron como agregados de México a perseguir y asesinar sacerdotes y monjas en España. O sea, apoyaban la supuesta Segunda República Española, que fue una república golpista, porque recordemos que los conservadores fueron los que ganaron las elecciones y ellos desconocieron las elecciones. Típico, ¿no? Típico gesto de un López Obrador gritando al diablo con sus instituciones, pues ya desde ese entonces. Bueno, pues Carlos Madrazo, líder de los Camisas Rojas, venerado por López Obrador, se dedicaba a destruir iglesias católicas, matar sacerdotes y monjas, perseguir laicos católicos en Tabasco, tierra del peor presidente de nuestra historia, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, eso fue lo que hizo Carlos Madrazo el 30 de diciembre de 1934. Guarden esta fecha, es importante, 30 de diciembre de 1934, porque fue cuando atacaron una iglesia en San Juan Bautista y asesinan a una mujer católica, una laica mexicana, declarada por la iglesia como venerable, María de la Luz Sirenia Camacho González, ¿sí? Apréndanse ese nombre porque fue una de las víctimas de Carlos Madrazo, María de la Luz Sirenia Camacho González, quien defendió la entrada de la iglesia en Coyoacán que los Camisas Rojas querían incendiar, la iglesia de San Juan Bautista.
Bueno, el crimen de Madrazo quedó impune gracias a la corrupción de Lázaro Cárdenas del Río y de otros presidentes masones de México, y también, como para tratar de arreglarle un poco, dijeron que los católicos mexicanos también mataron a priistas, a comunistas, a callistas, a masones, y que eso justificaba que ellos quisieran quemar una iglesia. Sobre la muerte de Madrazo, pues hasta parece justicia divina, ¿no? Que si fuera cierto eso que dicen, que Marcelino le dijo a Lázaro Cárdenas del Río, el que mató, por cierto, al presidente Venustiano Carranza, y el que entregó el petróleo de México a los Estados Unidos con la farsa de la expropiación petrolera, por mencionar algunas de las traiciones, el Lázaro Cárdenas del Río, que también generó la hambruna de los años 30, porque con su reforma agraria destruyó la producción de maíz y de frijol. Pudiéramos encontrarle tantas cosas a ese infeliz, a ese asesino y ladrón, pero lo dejamos así, ¿no? Lo dejamos así porque incluso también sus descendientes, su nieto Lázaro Cárdenas Batel, pues ahora forma parte del equipo de corrupción de la narcocandidata Claudia Sheinbaum Pardo. Sobre la muerte de Madrazo, pues hasta parece justicia divina. Que si fuera así de que el presidente Díaz Ordaz ordenó que averiaran su avión, créanme, no se perdió nada. Y es más, hasta podríamos celebrarlo, porque era un asesino y merecía un castigo por todas las cosas que hizo. Pensemos un poco críticamente cómo un asesino y ladrón como Marcelino García Barragán podría llorar por alguien como Madrazo. Yo no me lo creo. La telenovela de López Obrador, tu telenovela López Obrador, nos aburre. No voy a creer que un sicario del narcoejército tuviera sentimentalismos o momentos de sentimentalismo por una alimaña, como es el caso de Carlos Madrazo. Por cierto, después de la muerte de Madrazo, el hijo de Marcelino García Barragán, el priista Javier García Paniagua, es decir, el padre de Omar García Harfuch, fue nombrado presidente del PRI fugazmente en el año de 1981. Omar García Harfuch, actualmente conocido como Batman, yo no le digo Batman, que es el hombre murciélago, sino como Bat de malo, el mal hombre. Es un mal hombre. Es el narcopolicía que así está denunciado por Anabel Hernández y por otros periodistas, que también, por ejemplo, un hacker muy importante que fue víctima de su persecución política, dice que él tiene una fotografía de Omar García Harfuch con los hijos del Chapo Guzmán, con los hijos del Chaparro Guzmán, o los denominados patas cortas, lo que le valió un supuesto atentado del cártel de Sinaloa a plena luz, madrugada más o menos, madrugada oscuro todavía, en pleno paseo de la Reforma. ¿Por qué? Porque él es un hombre del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco quería eliminarlo por ser un activo del cártel de Sinaloa, a Omar García Harfuch, el nieto de Marcelino García Barragán. Esto prueba que la mafia del PRI, la antigua mafia del PRI, la más criminal, está ahora en el narcopartido asesino y pederasta Morena, la desgracia de México. Pero además que la satánica familia de traidores a la patria, los Cárdenas, que yo no sé por qué les hablan con tanto respeto, eso desilusiona mucho cuando Xóchitl Gálvez decía, el ingeniero Cárdenas, ese es un porro delincuente. Cárdenas nunca perdieron su poder de manipular una facción muy importante del PRI, de modo que si quieren acusarle de algo de crímenes al PRI, pues mejor primero vean el pasado que tienen todos los morenistas. Lázaro Cárdenas del Río estaba a las órdenes de Roosevelt. Recordemos que fue el que asesinó a Venustiano Carranza, ya lo hemos comentado. Después nos vienen con la mentira de la expropiación petrolera, ya lo he comentado. Sheinbaum, por cierto, becaria de la Fundación Rockefeller. Ténganlo presente, porque ella no es mexicana. Me daba risa cuando decía que ¿cómo puede un país extranjero meterse en los asuntos de México? Pues, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú quién eres, no? Tú no eres ni siquiera mexicana para que estés metiéndote a la intención de presidir México. Y bueno, pues podemos ver, por ejemplo, cómo los comunistas de Morena pueden tolerar el nombre de asesinos como Francisco
como Francisco Villa, como Emiliano Zapata, como Álvaro Obregón, como Plutarco Elías Calles, pero no pueden soportar el nombre del presidente Gustavo Díaz Ordaz, porque él sí se opuso a estos movimientos de traidores a la patria y de invasores extranjeros como Fulton Freeman. La idea era esa, darle un golpe de estado a Gustavo Díaz Ordaz. Y en ese entonces sí que los estudiantes estaban manipulados. Los padres de Sheinbaum eran académicos y junto con otros académicos le pedían a los universitarios que fueran a hacer destrozos. Bueno, yo recuerdo esto, también lo puedo comparar con un aspecto de mi vida. López Obrador utilizó a uno de mis compañeros de la universidad para intentar hacer un atentado, atacar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Obviamente que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto pues esto no se pudo concretar y lo detuvieron y fue a parar a la cárcel. ¿Por qué supuestamente quería atentar contra el aeropuerto Benito Juárez? Porque él decía que venía de Guerrero y que entonces el asunto de Ayotzinapa era un asunto personal. Por tonto fue a parar un tiempo a la cárcel y tuvieron que contratar licenciados en Derecho para que lo pudieran liberar. Yo, que nunca me dejé arrastrar por las tonterías de López Obrador en la universidad, pues seguramente tendrá algún coraje o alguna mala referencia de mí por parte de los traidores que estudiaron en la UNAM para traicionar a México y que se han integrado a las filas criminales de Morena. Omito sus nombres por el respeto, por la amistad que alguna vez tuvimos. Pues el golpe de estado de Ayotzinapa no era, repito, contra Enrique Peña Nieto, sino contra nosotros. Hay que aprenderlo de memoria. Gustavo Díaz Ordaz es odiado por los morenistas porque él sí nos defendió como país de todos estos asesinos. Mira cómo los criminales de Morena pueden tolerar los nombres de Carranza, de Villa, de Juárez, de Obregón, de Zapata, todos ellos asesinos, ladrones, traidores a la patria, pero no pueden tolerar el nombre de Gustavo Díaz Ordaz solamente porque él se opuso a estos proyectos. Las ametralladoras de origen desconocido que tenían los jóvenes comunistas del edificio Chihuahua y que no sabían usar, seguramente provenían de la CIA. Como no sabían usarlas, como justamente explicó Gustavo Díaz Ordaz en esa entrevista que puedan consultar aquí en YouTube, terminaron lesionándose y privando de la vida a otras personas. Ellos dispararon desde ese edificio. Y esa es la historia. Esa es la historia del falso movimiento de 1968. Podemos adicionar otras cosas, pero creo que este video de apenas 1 hora 2 minutos lo derriba completamente. Vamos a hacer otros posteriores con ilustraciones, con fotos de los documentos. Yo quisiera tener pues las memorias de Gustavo Díaz Ordaz físicamente, pero por el momento los extractos que hizo Ciro Gómez Leiva creo que son vastos y suficientes para probar nuestro punto.